Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al workshop Actualización en Tributación y Fiscalidad del año del 2025, el cual está organizado por el Comité Técnico Nacional de Tributación y Fiscalidad de la Junta de Decanos. En este evento vamos a tocar tres temas importantes. El primero, NIC 12 y su aplicación en el cierre contable tributario del 2024, a cargo del magíster CPC Alex Cuscano Cuscano. Seguiremos con la exposición Fiscalización Tributaria, presentada por la Magíster Contadora Pública Colegiada Mónica Jacobo Guerrero, y cerraremos el programa con el tema Planeamiento Tributario, es- el cual será expuesto por la Magíster Contadora Pública Colegiada Marisol León Guayana. Para dar inicio a esta jornada, vamos a presentar brevemente al expositor del primer tema, Alex Cuscano Cuscano. Él es socio director de Global CPA Consultores, con más de 16 años de experiencia en consultoría y auditoría en empresas del sector privado y público. Ha ocupado cargos de alta dirección en en instituciones financieras y firmas internacionales de auditoría, y es coordinador general de las DOM ante la IFAC Perú. Bienvenido. Gracias, Marisabel. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación al Comité Técnico Nacional de Tributación y a la Junta de Decanos para participar en esta tarde, noche académica profesional. Todavía nos encontramos quizás algunos en procesos de cierre contable y tributario 2024, así que esperamos que los temas que se van a impartir durante esta jornada pues sean de provecho para todos los que estamos aquí. Yo voy a tocar la parte contable de lo que se relaciona al impuesto a las ganancias, precisamente lo que es requerido por la NIC 12. Voy a tratar de que en esta hora asignada podamos eh, hacer un inventario de aquellas pautas o aquellas consideraciones que debemos de tener en cuenta durante este proceso de cierre de estados financieros, durante este proceso también de lo que es la parte tributaria, ¿ya? Eh, Algo bastante breve como preámbulo o antesala. La NIC 12, o mejor dicho, las NIF en general, no invaden terreno que no le compete. Y esto quiere decir que las NIF, la NIC 12 en particular, no te dice cómo determinar el impuesto a las ganancias. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, es lo primero que tenemos que tener claro. Las normas que se utilizan para la determinación del impuesto a las ganancias en el Perú, como ocurre en muchos países en el mundo, son establecidas por los que norman la parte tributaria, ¿no? Hablamos de la misma administración tributaria, hablamos de las leyes, de los reglamentos, hablamos de los informes de la misma administración tributaria, hablamos de los informes finales, de los procesos judiciales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, las NIF no te dicen cómo determinar el impuesto a las ganancias, sino te lo dicen las normas vigentes locales, ¿ya? Lo que la NIC 12 establece como alcance, por decirlo de una manera bastante práctica, es, oye, por si acaso, tienes que registrar el impuesto a las ganancias. Y hay un impuesto a las ganancias que tiene impacto en el periodo corriente, que es el impuesto a la renta corriente, ¿no? Y hay un impuesto a las ganancias que tiene un impacto en periodos futuros, ¿no? Nos referimos al impuesto a las ganancias diferido. Por lo tanto, ese es el terreno, ¿no?, que le compete a las NIF, a la NIC 12. Recordarnos de que tenemos que registrar un impuesto a la renta corriente y un impuesto a la renta diferido, ¿ya? Y esto es importante mencionarlo porque cuando llega el momento de hacer los registros contables, ¿no?, tomamos el cálculo que se ha hecho con base a las normas tributarias, ¿ya? Para resumirlo, ¿no? Nosotros hacemos el registro de todas las operaciones, registramos todos los eventos, todos los impactos de lo que ocurre a nivel interno, a nivel externo, ¿no? De acuerdo a lo que establecen las normas contables y determinamos un resultado, ¿no? Y con base a este resultado, viene a ser un resultado antes de calcular el impuesto a las ganancias, empezamos a hacer todo el análisis tributario,
el análisis tributario, que lo hacemos extracontablemente, ¿no? En todos nuestros papeles de trabajo, nuestros sistemas, etcétera, que podemos tener. Ahí es cuando empezamos a utilizar toda la normativa tributaria, empezamos a analizar esos resultados, ingresos y gastos, ¿no? Que impactan en el resultado del año para determinar si, oye, hay algunos gastos que a lo mejor voy a tener que adicionarlos al momento de calcular el impuesto a la renta, o hay algunos ingresos que también voy a tener que deducirlos al momento de determinar el impuesto a la renta. Este es un terreno netamente tributario, partiendo del resultado contable financiero, aplicando normas internacionales, ¿no? Una vez que hacemos nuestro cálculo tributario de la determinación del impuesto, pues determinamos un impuesto corriente y un impuesto diferido. Tomamos ese resultado y ese es el que registramos en nuestra contabilidad. Pero fíjense, ¿no? O sea, en ningún momento utilizamos las normas contables para determinar el impuesto. No, utilizamos las normas tributarias para determinar el impuesto, el corriente y el diferido, y lo registramos en nuestra contabilidad. Una vez que lo registramos en nuestra contabilidad, entonces ya podemos decir que tenemos todos los registros contables del año y podemos cerrar por fin los estados financieros, los registros contables para posteriormente emitir los estados financieros. Y esto hay que tenerlo bastante claro, ¿ya? Y esto hay que tenerlo bastante claro porque, claro, es cierto, ¿no? Todavía no concebimos el hecho de que tenemos dos obligaciones, ¿no? La obligación contable y financiera, es decir, elaborar una contabilidad de acuerdo a la realidad, ¿no? Y para eso nos conducen las normas internacionales, y tenemos otra obligación, que es la obligación de cumplir todos los requerimientos que establecen las normas tributarias. Son dos obligaciones y cada uno persigue su objetivo, ¿no? Entonces yo llevo mi contabilidad de acuerdo a lo que me dicen las normas contables. Yo determino mi impuesto a la renta de acuerdo a lo que dicen las normas tributarias, ¿ya? Es más, yo llevo mis registros, ¿no? En mis detalles, mis libros contables, de acuerdo a lo que me dicen las normas contables. Y yo debería llevar también mis libros y registros tributarios, de acuerdo a lo que me dice la norma tributaria. Y no necesariamente esos libros y registros contables van a coincidir o van a ser los mismos que ese libro o registro tributario. Y claro, eso es lo que no nos gusta, porque decimos, es mucho trabajo, es lo que hay, ¿no? A nosotros nos gustaría que sea solamente un solo registro. Oye, llevar un solo registro de compras, un solo registro de ventas, contable y tributario. Nos gustaría, claro que sí, menos trabajo, pero no es así la realidad, ¿no? Tenemos que tener nuestros libros y registros de acuerdo a lo que dicen las normas contables, ¿no? Le puedo dar ese nombre, si quieres simplemente lo tengo automatizado y genero mi reporte y ya está. Y tengo que tener también mis libros y reportes tributarios de acuerdo a lo que dice la norma tributaria, ¿no? Entonces, si no concebimos que tenemos esas dos obligaciones y vamos a forzar el hecho de que sea solo una sola, pues ya estamos teniendo problemas, ¿no? Estamos teniendo problemas. Yo creo que parte primero de saber que tenemos esas dos obligaciones y cumplirlas de acuerdo a lo que establecen cada uno de esos marcos, ¿ya? Cada uno de esos marcos. Y hago aquí un paréntesis porque es importante mencionarlo a propósito de que pues se está viviendo ya un acercamiento entre lo que es el gremio profesional y la administración tributaria, ¿no? A propósito pues de lo que ocurrió hace algunas semanas. Entonces, es propicio, ¿no? Es propicio que, sí, ahora voy a proyectar, estoy haciendo un preámbulo que dije que iba a ser pequeño, pero bueno, me extendí un poquito. Es propicio que, por ejemplo, se vayan alineando, se vayan corrigiendo algunos términos. ¿Por qué? A ver, si estamos hablando de que ya nuestra contabilidad ha evolucionado y estamos utilizando estándares internacionales, ¿no? Oye, y sabemos que las normas contables no invaden terreno ajeno, lo propio ocurre con las normas tributarias. Las normas tributarias tampoco deberían invadir terreno ajeno. Las normas tributarias no te tienen y no te van a decir cómo hacer tu contabilidad. Ahora que nosotros lo hayamos interpretado en algún momento así, ese fue nuestro error, ¿no? ¿A qué me refiero? Solo dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablan de los regímenes tributarios, el régimen único simplificado, ¿no? Textualmente, e incluso la misma norma establece que
los contribuyentes del régimen único simplificado, ¿no? No están obligados a llevar contabilidad completa. Se lo dice explícitamente, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, libros y registros contables que debe llevar el contribuyente, ¿no? Y es lo que establece la administración tributaria. Pero un momentito, creo que deberíamos corregir los términos, porque, número uno, eh, ¿es cierto que un contribuyente que esté en el RUS no debería llevar una contabilidad? No, lo que pasa es que no debería, lo que pasa es que se ha entendido a contabilidad a los libros y registros que debería llevar el contribuyente, pero entonces está mal utilizados los términos. No debería, no se debería colocar de que el contribuyente del RUS no debería llevar contabilidad. Pues claro que debería llevarla. Lo que debería decir es que el contribuyente del RUS no está obligado a llevar libros y registros tributarios. Y con eso concatena con el otro ejemplo. No se le debería llamar libros y registros contables porque no estamos hablando de contabilidad, estamos hablando de información requerida por la administración tributaria, por lo tanto son libros y registros tributarios, ¿no? Entonces, eso es algo que ya con ese acercamiento que mencionábamos, que está existiendo entre el gremio y la administración tributaria, se va a buscar corregir, ¿no? De tal manera que eso nos conduzca al hecho de que sabemos y debemos aplicar, debemos cumplir cada una de esas dos obligaciones, ¿ya? Gracias, Freddy. Un saludo a Freddy Elías, colega exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Piedra, un gran amigo. Bien, con este preámbulo, ahora sí voy a presentar, voy a hacer esta presentación, que luego también con todo gusto de requerirlo, pues se les va a enviar, ¿ya? A ver, estoy acá compartiendo. Bien, entonces ya resumimos lo que es el alcance de la NIC 12, ¿no? A ver, cuando hablamos de impuesto a las ganancias, estamos hablando pues de ese impuesto, ¿no? De esa contraprestación que le tenemos que dar al Estado por haber obtenido una renta, ¿no? Una renta empresarial, una renta también personal, ¿no? Estamos hablando ahora de las empresas como tal, ¿no? Y la NIC 12 también utiliza la misma terminología que está en el marco conceptual, ¿no? Oye, tenemos que bautizar a los conceptos, a los ingresos y gastos de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Por lo tanto, si bien sabemos que tenemos que pagar un impuesto, hay otros conceptos que se relacionan o que están alrededor de ese impuesto a la renta, como por ejemplo intereses, ¿no? Como por ejemplo multas, ¿ya? Entonces aquí la NIC 12 es clara al momento de decir, tienes que analizar la naturaleza de ese resultado. Si estamos hablando del importe que tiene que ver con esa contraprestación al Estado por obtener una renta, es decir, con impuesto a las ganancias, pues es eso, un gasto por impuesto a las ganancias. Si estamos pagando un interés porque hay un fraccionamiento, porque nos pasamos de la fecha, qué sé yo, pues deberíamos reconocer ese gasto por intereses, ¿no? Y si nos han sancionado, tenemos una multa, pues deberíamos reconocer ese gasto por multas como tal, ¿no? De tal manera que no metamos a un solo saco todos esos conceptos como si fuera un impuesto a las ganancias, ¿ya? En algunos países hay impuestos híbridos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, se determina un impuesto a la renta, no solamente por la renta, sino, por ejemplo, por alguna otra actividad que no necesariamente podría ser lucrativa. Ocurre en algunos países, ¿ya? Y cuando hablamos de crédito fiscal, siempre lo asociamos únicamente al IGB, pero en realidad crédito fiscal se refiere a cualquier crédito por impuesto a la renta, por lo tanto, por impuesto, mejor dicho. Así que podemos tener un crédito fiscal también relacionado al impuesto a la renta, ¿no? Los salos a favor, por ejemplo, cuando le pagaste más de pagos a cuenta en el año de lo que determinaste en la provisión, es un activo por impuesto a la ganancia, pero lo podrías llamar sin ningún problema un crédito fiscal también, ¿ya? Hasta el mismo activo por impuesto a la renta diferido, para entenderlo mejor, ¿por qué no también llamarlo crédito fiscal diferido, ¿no? Porque es un ahorro fiscal que vas a tener en el futuro. Y para también contextualizarnos y tener esa visión más directiva, ¿no? Porque nos piden exponer los estados financieros y hay algunas partidas que a lo mejor no llegan a trascender porque no se puede transmitir claramente un mensaje.
¿Y aquí a qué me refiero? Cuando hablamos de impuesto a las ganancias, la mente del empresario está asociado únicamente a pagar. Por lo tanto, está asociado a que únicamente tiene que haber un pasivo por impuesto a las ganancias, ¿no? Pero, tal como vemos en esta lámina, los estados financieros de Alicor, que son de carácter público, vemos, por ejemplo, que tiene un saldo de activo por impuesto a las ganancias en el periodo comparativo, ¿no? Entonces ahí se pregunta el empresario, ¿qué es esto? ¿No? O sea, en lugar de que yo le deba a Suna, Suna me está debiendo a mí. Y es que, claro, lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Yo estoy obligado a realizar pagos por adelantado de lo que será el impuesto a la renta, ¿no? Que son los pagos a cuenta, de enero a diciembre. Entonces yo ya le he ido adelantando pagos por concepto de impuesto a la renta a la administración tributaria, ¿no? Y al momento de determinar cuánto es el impuesto a la renta del año, que es la provisión del año, pues sucede que mis pagos a cuenta de enero a diciembre o los pagos que hice en el año excedieron esa provisión, ¿no? Oye, yo he hecho pagos a cuenta de 1.000 y el impuesto a la renta me resultó de 800. Entonces yo ya le pagué 1.000 cuando debía haber pagado 800. Entonces tengo esos 200 que representan un derecho, un crédito fiscal o el activo por impuesto a las ganancias. Entonces, bajo esa misma línea, cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando yo he hecho pagos a cuenta en el año de 1.000 y resulta que termino determinando un impuesto a la renta de 1.500, entonces todavía tengo por regularizarle, tengo por pagarle a la SUNAT de 500. Pues eso viene a ser el pasivo por impuesto a la renta, ¿no? Le llamamos pasivo por impuesto a la renta del año o el corriente, pero estamos redundando, ¿no? A veces decimos el impuesto a la renta corriente del año 2024, es redundar, pero bueno, así lo vemos, así lo conocemos. Y luego tenemos en la parte no corriente, como decíamos hace un buen rato o al inicio, el impuesto a la renta corriente es el que pues determinamos por el año 2024, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos determinando el impuesto a la renta del 2024, o tengo activo o tengo pasivo, pues ese es el que presentamos en la parte corriente, ¿no? Y el no corriente, que podría ser activo, en este caso para ambos periodos es pasivo, tiene que ver con ese impuesto a la renta, pero claro, que no tiene, ¿no?, un impacto en el periodo actual, en el periodo corriente, en el periodo 2024, sino tendrá un impacto en el impuesto a la renta de periodos futuros, ¿no? De periodos futuros. En otras palabras, ese viene a ser el pasivo por impuesto a la renta diferido, ¿ya? Es que como resultado del análisis tributario, ¿no? Hay un impacto en la determinación del impuesto a la renta del 2024, que eso es lo que va en la parte corriente, pero también hay un impacto, o habrá un impacto en la determinación de los impuestos a la renta del 2025, del 2026, del 2027 futuro. Ese tiene que ver con el impuesto a la renta diferido, ¿ya? Y a nivel de estado de resultados, pues hay una línea que es el gasto por impuesto a las ganancias. Y a ver, si ya estamos identificando a nivel de balance que tenemos un corriente y un diferido, claro está que esta línea de gasto por impuesto a las ganancias es el efecto neto tanto del corriente como del diferido, ¿ya? Tanto del corriente como del diferido. Entonces, oye, si dejo de determinar un impuesto a la renta diferido, pues ya estoy teniendo un error en el gasto por impuesto a las ganancias del año. Y por ende, tendré un error en la determinación del resultado neto, de lo que va a la bolsa de resultados acumulados, que luego se va a distribuir, se va a capitalizar, etcétera. Entonces, oye, no es un tema menor el hecho de si reconocemos o no reconocemos un impuesto a la renta diferido. Estamos más acostumbrados, cierto, a determinar el impuesto a la renta corriente, la DJ del 2024, sí, nos concentramos 100% en la DJ del 2024 y registramos en el balance su impacto y en el estado de resultados también, pero oye, un momentito, tienes también que calcular el impuesto diferido. Y si no lo reconoces, tienes el impacto en el pasivo y por ende en el patrimonio y por ende en el resultado del periodo. Entonces no es un tema menor, ¿no? Eh, mm, no, no vamos a, bueno, a ver, nosotros sabemos que, producto de la aplicación de las normas internacionales, ¿no? Eh, nosotros podemos tener resultados potenciales, ¿no?
El ejemplo más claro es el tema de las revaluaciones, ¿no? Para aquellas empresas y para aquellos marcos contables que lo permiten. Por ejemplo, el sector financiero no lo permite, la norma de microempresa tampoco permite aplicar el modelo de revaluación, ¿no? Entonces, yo tengo un activo, ejemplo, vamos a ponerlo, que vamos a verlo igual más adelante, ¿no? Tengo un terreno y decido revaluarlo. Eso, lo más probable que ocurra es que su valor razonable sea mayor al valor en libros, lo cual aumentará mi patrimonio mediante lo que es el excedente de revaluación, ¿no? Pero ese excedente de revaluación lo que al final está reflejando, que es una ganancia potencial. ¿Por qué? Si tengo un terreno por 100, ¿ya? Tengo un terreno por 100 y lo llevo a valores razonables y su valor razonable es de 150, ¿ya? Es de 150. Entonces, yo tengo un excedente de revaluación de 50, porque el terreno estaba por 100 y su valor razonable es 150. El exceso representa el excedente de revaluación, los 50. Ya. Nosotros sabemos que lo mandamos a una cuenta patrimonial, de excedente de revaluación y todo ello, ¿no? Pero más allá de eso, nos está diciendo este modelo de revaluación que si tú vendieras el terreno hoy, tendrías una ganancia de 50. Porque claro, si yo lo compré a 100 y si yo lo vendiera ahora, me darían 150 porque ese valor razonable refleja el valor razonable. El valor razonable, perdón, refleja la platita que tú tendrías si sacas a vender el terreno. Entonces, me costó 100 el terreno y lo vendo a 150, tuviera una ganancia de 50. Tuviera, si es que vendiera el terreno. Entonces, esos 50 de excedente de revaluación, lo que representan al final, viene a ser un resultado potencial, una ganancia potencial, si es que vendiera el terreno. Y si eso no fue, si eso fuera poco, oye, si yo tuviera una utilidad que tengo que pagar el impuesto a la renta, por lo tanto, tiene que ir también un impuesto a la renta. Pero ese impuesto a la renta no afecta a resultados porque no se ha producido el resultado, no se ha producido la venta. Por lo tanto, tanto el excedente de revaluación que va a una cuenta patrimonial, ese impuesto a la renta también tendrá que ir a una cuenta patrimonial, porque así como la ganancia es potencial, el gasto por impuesto a la renta también es potencial. Así que el efecto neto de los 50 menos los 14,75, que es el 29,5% de esa ganancia, tendré que reconocerlo en el excedente de revaluación, el efecto neto, ¿no? Entonces ahí está un impacto en el diferido, pero que afecta a partida patrimonial, afecta a una partida patrimonial, y esa es la que mostramos en los famosos otros resultados integrales, ¿ya? Y sí, claro, toda esta información que está en los estados financieros, tal y como lo exige la NIC 12, tiene que ampliarse, ¿no? Tiene que ampliarse, tiene que explicarse a nivel de detalle en notas a los estados financieros, ¿no? Y en notas a los estados financieros, todo lo que hemos conversado en estos minutos, pues las tenemos que volcar en texto, ¿no? Al 31 de diciembre la compañía presenta un saldo por pagar y el año pasado un saldo a favor, ¿no? Por tantos importes que se encuentran netos de la provisión del año. Lo que dijimos, ¿no? Pagos a cuenta menos provisión del año. Y lo mismo para ambos periodos, ¿no? Y cuando hablamos del diferido, ahí la NIC 12 te dice, tienes que revelar el movimiento, cuáles han sido esos tratamientos, ¿no? Esos tratamientos que dan lugar a reconocer impuestos diferidos, ¿no? Y cuando hablamos de impuesto diferido, ya habíamos dicho que estamos hablando de ese impuesto a la renta, ese impacto en el impuesto a la renta de periodos futuros, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Sencillo, ¿no? Tú en la contabilidad tienes un gasto, independientemente del tema formal, vamos a ponerlo así, tú tienes el gasto y ya está. Llega el momento de la determinación del impuesto a la renta, ¿no? Y el especialista tributario dice, oye, ese gasto de acá no cumple con este requisito, no cumple con este requerimiento de la administración tributaria, por lo tanto, en la determinación del impuesto a la renta del 2024 voy a tener que adicionarlo. Ok, ya está. Y la siguiente evaluación es qué tipo de adición es. ¿Es una adición temporal? ¿Es una adición permanente? Si es una adición permanente, pues ahí quedó. Ahí quedó. Pero si es una adición temporal, se supone que es temporal cierto tiempo y en algún momento, pues eso va a poder usarse como deducible. Hoy lo adiciono y en el futuro lo puedo utilizar como deducible. Ahí está la temporalidad de ese gasto, lo que luego se convierte en temporaria, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta de que si bien ese gasto este año lo estoy adicionando y
esa edición hará que haya un mayor impuesto a la renta del año 2024. Cuando determine impuesto a la renta de periodos futuros, 2025, 2026, 2026, ese gastito que lo adicioné ahora lo voy a deducir, ¿no? Por lo tanto, en periodos futuros tendré menos impuesto a la renta. Entonces, hoy, un mayor pago, en el futuro, un menor pago, lo que hace que se compense. Y el efecto finalmente es cero. Hay un impacto, sí, en el flujo de efectivo, porque hoy pagarás más y en el futuro menos, pero a nivel de resultados no pagas más ni menos impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de transacciones son las que vamos a tener que colocar aquí, ¿no? Con cuánto de saldo iniciaste, cuál ha sido el movimiento y cómo termina al cierre del periodo. Y si eso no es todo, oye, tenemos que explicarle también al usuario cómo hemos llegado de una tasa legal del 29.5% a una tasa efectiva. ¿A qué te refieres, Alex? En este gasto por impuesto a la ganancia que tenemos en el estado de resultados, ya mencionamos hace un rato que es un impuesto a las ganancias neto del corriente y del diferido, ¿verdad? Ok, entonces si tú divides ese gasto por impuesto a las ganancias entre la utilidad antes de impuesto a las ganancias, pues ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que te salen tasas distintas a la tasa que todo empresario tiene en su mente, que es el 29.5%, ¿no? El 29.5%. Entonces, oye, ¿cómo es que yo hago una división del gasto por impuesto a las ganancias del año entre la utilidad antes de impuesto y me sale esta tasa cuando la tasa es 29.5%? Y es por esa razón que la misma NIC 12 establece que tenemos que revelar esa conciliación o reconciliación partiendo de la tasa legal o teórica de 29.5 a esa tasa efectiva que se muestra en el estado de resultados. ¿Ya? Entonces, nosotros tendríamos que estar en la capacidad, ¿no? De poder explicar de esa forma, o mucho mejor, por supuesto, a nuestros clientes, ¿no? A nuestros clientes. Entonces, dicho eso, es importante, ¿no? Es importante que tengamos, es importante, gracias a todos los que están allí comentando, voy a darme un tiempito también de responder e interactuar, ¿ya? En los últimos minutos, se lo prometo. Es importante que, a ver, para dar cumplimiento desde el punto de vista contable y financiero a todos los impactos de las normas tributarias, saber cuáles son esos registros contables que yo tengo que hacer, ¿ya? Entonces vamos a hacer un inventario de todos esos impactos del impuesto a la renta en la contabilidad, ¿ya? Como decíamos, las NIF no se meten en terreno ajeno. Quienes te dicen cómo calcular o determinar el impuesto a la renta son las normas tributarias. Una vez que calcules ese impuesto a la renta, pues lo llevas a tu contabilidad, ¿ya? Entonces, ese inventario de impactos son los que vamos a ver a continuación, ¿ya? Primer registro, ¿no? Relacionado al impuesto a la renta. Vamos a hablar primero del corriente. Los pagos a cuenta, ¿no? Yo todos los meses hago mi cálculo de los pagos a cuenta, ¿no? Coeficiente o porcentaje, etcétera, ¿no? Ok, entonces lo hago todos los meses, todos los periodos. Y lo registraré, ¿no? Un pago a cuenta contra bancos, ¿ya? Un pago a cuenta contra bancos. Y esto, claro, coincide, o mejor dicho, yo lo registro de acuerdo a lo que me sale mi determinación, ¿no? Ahí hago mi conciliación con la declaración mensual, el PDT 621, ¿no? Ya está. Primer registro. Segundo registro, el impuesto del año, ¿no? O la provisión del año. No discuto el término provisión porque finalmente termina siendo un pasivo estimado, ¿no? No podemos decir, ¿no? Que el impuesto a la renta es un cálculo exacto, porque de los que estamos acá en el Zoom, 260, más de 260, ¿no? Si nos dieran a determinar el impuesto a la renta de una empresa, nos dieran toda la información, tenlo por seguro que por lo menos calcularíamos
unos 30, 40 importes distintos. ¿Por qué? Uno tendrá un nivel de criterio distinto al otro, tendrá a lo mejor más información o más conocimiento, más preparación, qué sé yo, ¿verdad? Y se determinarán importes distintos, ¿ya? Por ejemplo, acá Diego nos dice si el pago a cuenta lo podemos registrar en la cuenta 16. Mis amigos, podemos utilizar una cuenta de activo o una cuenta de pasivo sin ningún problema mientras yo tenga identificado qué código lo utilizo. Ya al momento de la presentación de estados financieros es indistinto, ¿ya? Entonces, no está mal decir provisión porque finalmente termina siendo una estimación y la misma NIC 12 lo dice de forma explícita, ¿no? El impuesto a la renta se debe a interpretaciones, ¿no? A juicios, por lo tanto, es una estimación contable, ¿ya? Así que no está mal el término de provisión por impuesto a la renta del año, ¿ya? Y aquí hay otro tema también. No es que tenemos que esperar a diciembre para recién ponernos serios y empezar a hacer el cálculo del impuesto a la renta, ¿no? ¿O es que acaso tú recién en noviembre o en diciembre tienes resultado? No, lo vas teniendo todos los meses. Entonces, lo que debiéramos hacer es una estimación mensual, porque elaboramos estados financieros mensuales. ¿Ah? No es posible que de enero a noviembre no tenga una línea que diga impuesto a las ganancias. No, lo que pasa es que lo determino en diciembre. No, es que Alex, no voy a estar todos los meses haciendo el análisis, pero oye, puedes utilizar, por ejemplo, lo que te da como ventaja la NIC 34 de estados financieros intermedios. Puedes utilizar la tasa efectiva del año pasado y con esa tasa efectiva puedes ir conviviendo todos los meses y utilidades de impuesto por esa tasa efectiva y ya tienes tu gasto por impuesto a las ganancias de cada periodo, ¿no? Porque claro, si lo pones todo en diciembre, tu resultado de diciembre, pues se va a ver muy impactado, ¿no? Tercer registro. A ver, cada vez los usuarios exigen estados financieros más oportunos, ¿no? Ya no es como hace años donde cerrábamos estados financieros incluso hasta mayo, hasta junio. Oye, ya estamos mitad del siguiente año y recién estamos cerrando los estados financieros del año pasado, ¿no? Eh, por ejemplo, en el banco, eh, cuando estuvimos, desarrollamos todo el proceso para que cerremos estados financieros el tercer día hábil del año siguiente, ¿no? El tercer día hábil del año siguiente ya cerramos estados financieros anuales porque el consolidado se tenía que cerrar máximo 15 de enero del año siguiente. Entonces, claro, la mamá, la controladora, tiene que pedirle a sus hijas, a sus subsidiarias, estados financieros con anticipación para llevar todo el proceso de consolidación, ¿no? Y el directorio no pasaba más allá del día 20, el número 20, día hábil del año siguiente, porque se necesita información oportuna. ¿Y por qué me refiero a esto? Oye, necesitamos, por ejemplo, acá, cerrar los estados financieros del 2022, ¿ya? Necesito cerrar los estados financieros del 2022 en enero del 2023. Y claro, yo no puedo cerrar mis estados financieros si es que no tengo el dato de cuánto es el impuesto a la renta. No lo podría cerrar, estaría incompleto mi estado financiero. Entonces, oye, tenemos que hacer la mejor estimación del impuesto a la renta en esta fecha, en enero, para cerrar mi estado financiero. Entonces, imaginemos que es otra persona que hace la determinación, ¿no? Otro equipo, ¿no? El especialista tributario. Oye, especialista tributario, necesitamos el importe del impuesto a la renta ahora, porque tenemos que cerrar los estados financieros en enero. Mira, yo lo que puedo hacer es un cálculo lo más estimado posible. Porque yo necesito tiempo, yo recién estoy preparándome, ¿no? Yo he regresado de vacaciones porque me iba a concentrar febrero y marzo en hacer la determinación del impuesto a la renta porque todavía nos queda para declarar el mes de fines de marzo, abril, qué sé yo. Eso ocurre. Entonces te voy a dar un cálculo, pues, lo más grueso posible, ¿no? Ok, entonces le proporciona ese dato, ¿ya? Y se registra en la contabilidad, 260.000. Y cerramos los estados financieros del 2022, todos felices y contentos. Pues bien, llega marzo del 23, oye, de acuerdo a mi plan de vencimientos, tengo que declarar el impuesto a la renta, la DJ. Y termino declarándole a la SUNAT 290.000 soles.
le termino declarando a SUNAT 290.000 soles. ¿Ya? Oye, ¿qué ha pasado acá? Nos hemos equivocado. Hay que utilizar adecuadamente el término, porque, a ver, si lo que yo hice en enero fue una estimación con la información que yo tenía a esa fecha y luego, claro, tengo más, sigo procesando la información porque tengo a lo mejor hasta marzo, llega por ahí algún informe técnico adicional, busqué alguna consultoría, qué sé yo, oye, mi estimación puede cambiar, cambio de 260 a 290. Y ese cambio, pues, tiene ese nombre, un cambio de estimación. Y esos 30.000 que me faltan, porque claro, yo tengo 260 como por pagar, ¿no? Y en mi gasto registré 260, entonces me falta 30. Esos 30 los trato, como su nombre lo dice, como un cambio de estimación contable y, de acuerdo a lo que me dice el ANIC 8, todo cambio de estimación contable tiene que afectar a los resultados del periodo en que se produce el cambio. Por lo tanto, esos 30.000 tienen que afectar a los resultados del año 2023. Y ojo, cuando habla de resultados, no es que es otros gastos, ¿no? Estamos hablando del impuesto a la renta, por lo tanto, tendrá que ser la misma línea, la misma cuenta de gasto por impuesto a la renta corriente. Pero claro, si no estamos frente a un cambio de estimación, porque cuando yo le pedí al responsable del impuesto a la renta, dame el importe porque necesitamos cerrar los estados financieros del año 2022 en enero del 2023 y no hice en realidad un cálculo, simplemente me lo imaginé, ya por decirlo así, o dije un número por decir, o agarré el número del año pasado y le aumenté un 15%, qué sé yo. Entonces, oye, no has hecho tu mejor estimación. Y mucho cuidado porque en lugar de ser un cambio de estimación, eso debería ser tratado como una corrección de error. ¿Ya? Y si es una corrección de error, en aplicación también del ANIC 8 ya no afectamos a los resultados del periodo, sino deberíamos afectar a los resultados acumulados, siempre y cuando también hablemos de importes significativos, importes materiales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que estar seguros, si se trata o no de un cambio de estimación. Pero así como yo puedo declarar de más, puedo declarar de menos. Registro 260 y luego termino declarando 245. ¿Ya? Termino declarando 245. Ok, lo mismo. Si estamos hablando de un cambio de estimación, reduzco el pasivo y tengo que reducir también el gasto por impuesto a la renta. Oye, Alex, pero ese es un ingreso. Llámale si quieres ingreso, pero no me lo vas a colocar en el estado de resultados como otros ingresos. No, va a tener que netear a la línea del gasto por impuesto a las ganancias, porque todo resultado por su nombre, ¿ya? Es más, mira, eh, ocurre que ese gasto de acá, en el caso, en el escenario anterior, lo adicionamos, es decir, pagábamos un impuesto a la renta de un impuesto a la renta. Y en este caso de acá, si lo mandábamos a una cuenta de ingreso, incluso pagábamos un impuesto a la renta de ese ingreso, o sea, impuesto sobre impuesto, porque no registramos correctamente estos eventos, ¿ya? Buena pregunta también, Roberto, nos dice, Roberto, creo, si no me equivoco, amigo de ICA. ¿Cómo nosotros podemos determinar si estamos frente a un cambio de estimación o si estamos frente a una corrección de error? Hay un tope, menciona Roberto, y es que, a ver, no lo hay, porque hablamos ya de materialidad, y la materialidad, recuerden que es relativa, ¿no? Es una importancia relativa. Entonces yo me diría, yo me pondría, por ejemplo, en los zapatos del auditor. Entonces, cuando yo vengo y te digo, a ver, ¿cuánto registraste en la contabilidad? 260. Ok, ¿cuánto declaraste? 245. Perfecto. A ver, dame tu cálculo de los 260. Si no tienes cálculo de los 260, entonces, oye, ¿cómo lo determinaste? ¿No? Entonces ahí, al haber una limitación, pues, oye, lo más próximo es que podríamos decir que estamos frente a un error. Pero si me das el sustento, mira, este fue el sustento de por qué hice una estimación de 260 y este ha sido mi cálculo de 245. Perfecto. Entonces, ahí tiene su sustento, ¿no? ¿Ya? Bien. ¿Qué otro impacto tenemos con relación al impuesto a la renta, no?
Ahora, ya, voy a tratar de acelerar para que pueda comentar o responder las preguntitas que han hecho por el Zoom, ¿ya? Oye, ¿sabes qué? Vino la administración tributaria, me fiscalizó, ojo, me puede fiscalizar el periodo actual o me puede fiscalizar periodos anteriores, ¿ya? Y en el informe me detalló las siguientes acotaciones. Reparo por impuesto a la renta de periodos anteriores. Una multa, intereses, todo por la suma de 39.500. Ya. Entonces tú dices, oye, no, tengo que pagar porque si no pago, luego siguen corriendo los intereses, etcétera, etcétera. Ya, pago los 39.500. A ver, tenemos que registrar cada uno de estos eventos de acuerdo a su naturaleza. Ese reparo de impuesto a la renta, esos 18.000, por más que sean de periodos anteriores, van a tener que reconocerse en gasto por impuesto a la renta del año. ¿Y por qué? Porque acabamos de decir hace unos minutos que el cálculo, la determinación del impuesto a la renta es una estimación contable. Entonces yo pude haber hecho determinaciones de impuesto a la renta en años anteriores, ¿no? Y obtuve esos importes porque esa fue mi interpretación, esa fue mi aplicación de la norma. Pero claro, puede venir la administración tributaria y puede tener otro criterio, ¿no? Y ahí vienen las diferencias y ahí están los reparos. Por lo tanto, seguimos hablando de cambios de estimación contable, por lo tanto, debería afectar también al gasto por impuesto a las ganancias del periodo, ¿ya? Del periodo. Las multas las mandas a otros gastos, ¿no? Porque ese sí es su naturaleza y los intereses también como gastos financieros, porque esa es su naturaleza, ¿ya? ¿Qué otro impacto podemos tener? ¿Ya? ¿Qué otro impacto podemos tener? ¿Sabes qué? En años anteriores, el 2019, producto también de una fiscalización que me hizo la Administración Tributaria, pues nosotros con nuestros asesores no nos quedamos con los brazos cruzados y empezamos a reclamar, le iniciamos el reclamo. Ojo, desde el 2019. Y este reclamo, pues fue por todas las instancias hasta el Tribunal Fiscal y en octubre de este año, ¿no? El Tribunal Fiscal emitió su informe favoreciéndonos a nosotros. Ok, entonces ya le gané a SUNAT, por lo tanto tengo una cuenta por cobrar a SUNAT. Ok, ¿y qué le tienes por cobrar? ¿Qué le reclamaste? Le reclamé impuesto. O sea, le reclamé esos 28.000 que me había adicionado, reparado de impuesto a la renta. Por lo tanto, eso es lo que estás recuperando. Por lo tanto, ese ingreso es un gasto por impuesto a la renta corriente y no unas 75 de otros ingresos. Porque te apuesto que esas 75 otros ingresos va a quedarse camuflada y vas a terminar pagando un impuesto sobre esas 75, lo cual es un impuesto sobre impuesto. Entonces, tenemos que reconocer y presentar en el estado de resultados cualquier ingreso y gasto de acuerdo a su naturaleza. Y aquí hemos visto muchos impactos que tienen que ver con el impuesto a la renta y que tienen que presentarse en esa línea en los resultados. Dicho eso, tenemos la provisión del impuesto a la renta del año, tenemos los cambios de estimación, ya sea porque declaré más o de menos con relación al año, a lo que registré en el año anterior. Acá están los dos escenarios. Está el registro de las acotaciones que me hizo la administración tributaria, los reparos, ¿no? Y tenemos también el reclamo que le gané a la administración tributaria por concepto de impuesto a la renta. Todo eso va a hacer que tenga mi gasto por impuesto a la renta corriente o del año, ¿ya? Y yo estoy muy seguro de que de estos cuatro, por lo menos, tienen los dos, bueno, tienen los dos primeros, la provisión del año y tienen el cambio de estimación. Porque si cierran estados financieros en enero, han tenido que hacerlo con lo que han estimado de impuesto a esa fecha. Y cuando has declarado otro importe. ¿Ya? Y bueno, por ahí más o menos ya la tercera y la cuarto concepto. ¿Ya? Y quiero ir cerrando, no quiero que se me quede el tema así incompleto. Haciendo una antesala o lo más que se pueda cubrir el tema del impuesto diferido, ¿no? Miren qué bonito es cuando empezamos a relacionar todo, ¿no? Tenemos aquí el estado de resultados y en el estado de resultados, en el estado de resultados integrales, perdón, ¿no? Tenemos en la parte de arriba el estado de resultados y sabemos que en el estado de resultado
están los resultados, es decir, los ingresos y gastos que han ocurrido, ¿no? Los ingresos y gastos que han ocurrido. Ya está. Y en la parte de abajo, lo habíamos visto con los ejemplitos anteriores, ¿no? Ya lo habíamos visto con los ejemplitos anteriores, están los resultados potenciales, ¿no? Esa ganancia que hubiese obtenido si vendiera el terreno, ¿no? O mejor dicho, esa ganancia que tuviera si vendiera el terreno de 50, los mostraría acá. Y su impuesto a la renta, 14 punto tanto, también lo mostraría acá, ¿no? Entonces, el estado de resultados integrales es tan poderoso que nos da una visión del resultado real y del resultado potencial, ¿no? Del resultado futuro, ¿ya? Del resultado futuro. Pues bien, partiendo de esta lógica, es más fácil analizar también el impuesto diferido, ¿ya? ¿Por qué? Porque el impuesto diferido también va a impactar o al estado de resultados, al estado de resultados, ingresos y gastos reales, o puede afectar a los ingresos y gastos potenciales. Es decir, puedes tener un impuesto diferido con impacto en resultados o puedes tener, perdón, un impuesto a la renta con impacto en los resultados potenciales, los otros resultados integrales, ¿ya? Si tenemos impuesto a la renta diferido con impacto en el estado de resultados, es decir, ingresos y gastos reales, pues tendrás el activo por impuesto a la renta diferido contra el gasto por impuesto a la renta diferido. Y si tuvieras pasivo, gasto por impuesto a la renta diferido contra pasivo por impuesto a la renta diferido. ¿Ya? Y si tuvieras impuesto diferido con impacto en los ingresos y gastos potenciales, igual puedes tener activo, y cuando hablamos de potenciales estamos hablando de ganancias no realizadas, ¿no? Estamos hablando de las cuentas patrimoniales. Entonces, activo contra las cuentas patrimoniales, y si tuviera pasivo, cuentas patrimoniales contra pasivo. Entonces, de acuerdo al análisis tributario, tú puedes tener diferidos que afecten a resultados, activos y pasivos, y puedes también tener diferidos que afecten a los otros resultados integrales, al ORI, al patrimonio, tanto activo como pasivo. ¿No? Entonces, si sumamos tanto los impactos corrientes que habíamos determinado hace un rato, los 360 más los 315, ¿no? Y le agregamos el efecto del diferido, que puedo tener activo o pasivo, la suma de ambos me da el gasto por impuesto a las ganancias del año. En otras palabras, el efecto neto del corriente y del diferido. Esto es lo que yo muestro finalmente en el estado de resultados. Y va acá, en esta línea de impuesto a las ganancias. Entonces, esta presentación espero que lo puedan utilizar como una especie de checklist para ver si es que yo tengo o no tengo esos impactos y cómo los estoy presentando, ¿ya? Y lo mismo en la parte patrimonial, ¿no? Lo mismo en la parte patrimonial. O puedo tener activo o pasivo, el efecto neto irá en la línea de impuesto a la renta relacionado con otros resultados integrales, ¿ya? Bien. Y les podría parecer muy básico lo que voy a decirles a continuación, pero particularmente es la forma en la que eh, pude entender toda la lógica de los impuestos diferidos en algún momento, ¿ya? Que es una combinación entre el método del resultado, el método del balance. Al final, si bien la NIC 12 te dice, oye, te oriento, te recomiendo que utilices el método del balance, puedes utilizar cualquiera de los dos métodos, ¿no? Al final, el objetivo es que determines, calcules tu impuesto a la renta diferido. Pero más allá de los métodos, lo importante es entender la lógica, ¿no? Y con estas dos o tres láminas voy a culminar esta presentación para luego pasar a dar respuesta a los comentarios y preguntas que han hecho aquí por el chat, ¿ya? Eh, todas las transacciones, todos los eventos, ¿no? A los que se expone la entidad, las tenemos que registrar en nuestra contabilidad aplicando las normas contables, ¿no? Aplicando las NIF para pymes, la norma para microempresas o la norma que corresponda, ¿ya? Ok, mi contabilidad la hago de acuerdo a NIF, como decíamos. NIF, su terreno, es la contabilidad financiera, ya está. Ok. Oye, mira, en el año registramos una desvalorización de inventarios porque apliqué la medición posterior de la NIC 2, donde comparé el valor en libros del activo o el costo de adquisición o el costo de producción versus su valor neto de realización que
vendría a ser su flujo de caja neto que voy a obtener producto de la venta de ese inventario. Así que una vez que hice esa comparación, me dio resultado una desvalorización, que la registro en la contabilidad, ¿no? 68 contra la 20. Está en mi contabilidad, afecta mi resultado contable y financiero. Cierro mi contabilidad. Ahora le damos paso al tributario, al especialista tributario, ¿ya? Oye, agarra sus papeles de trabajo, parte de la utilidad antes de impuesto, que es el resultado de todos los registros contables, y empieza a utilizar todas las normas tributarias. A ver, vamos a revisar los ingresos y gastos y todo lo que corresponde. Y se encuentra con ese gasto. Oye, miren, se ha hecho en la contabilidad este gasto. Oye, las estimaciones para el impuesto de la renta no son aceptadas, etcétera, etcétera. Ah, ok. Entonces, hay que adicionarlo, hay que repararlo, como lo denomine, ¿no? Pero ahí viene el siguiente análisis. ¿Qué tipo de adición es? ¿Es una adición temporal o adición permanente? De acuerdo al análisis tributario. El especialista tributario dice, no, 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 este gasto es temporal. Lo colocamos ahí, temporal. Ok. Esto ya impactó en el impuesto a la renta del año, en el corriente, porque ya adicionó a la utilidad antes de impuesto, por lo tanto hay una base imponible superior en 8.000 soles, que aplicándole la tasa del impuesto me da un 2.360 más. Ok, ¿está? Pero como es una adición temporal, oye, en algún momento va a revivir, en algún momento voy a poder utilizarla, en algún momento va a poder ser deducible. Ok, sea el 2020, bueno, partimos aquí como si fuera el 2023, ¿no? Sea el 24, 25, 26, sea cualquier año del futuro, va a colocarse como una deducción. Por lo tanto, la base imponible se reducirá en 8.000 y tendré un ahorro de 2.360. Entonces, ahí está el efecto cero. Hoy pago más, en el futuro pago menos, el efecto es cero. El efecto es cero. Sí hay un impacto en el corto y largo plazo del flujo efectivo, pero el efecto es cero. Entonces, ese efecto cero significa que en el resultado el efecto también tiene que ser cero. Por lo tanto, en mi contabilidad, esos 2.360, producto de la adición, me harán que tenga más provisión por impuesto a la renta, gasto contra pasivo, correcto. Pero ese ahorro que tendré en el futuro, que ya lo conozco, que ya lo identifiqué, que ya lo calculé, lo registro, ¿no? Lo registro. Activo contra gasto por impuesto. Pero como no impacta el periodo actual, si no impacta en periodos futuros, lo bautizamos como diferido. Entonces tengo aquí el gasto contra pasivo y tengo acá el activo contra el gasto, lo que hace que el efecto sea cero. Y es que claro, si al final el efecto en el flujo de caja es cero, en el resultado el efecto también tiene que ser cero. Si tú dejas de aplicar o dejas de determinar el impuesto a la renta diferido y solo tuvieras el corriente, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que con NIC 12 el efecto en el impuesto a la renta va a ser cero, como acabamos de verlo, y tendría una utilidad de 100.000. Pero si no dejo de reconocer el diferido, tendré solo el corriente y mostraré un resultado que no es el real. Mi torta debería ser de 100 y solamente la estoy mostrando por 97.000. ¿Ah? Le estamos quitando ese resultado a los accionistas para la toma de decisiones. Como decíamos, ¿no? Independientemente del método, del modelo, la forma en la que tú termines calculando el impuesto diferido será el mismo, ¿no? Aplicando el método de balance aquí, el inventario 10.000 y has contabilizado una desvalorización, tu saldo del inventario es 2.000, pero para efectos tributarios solo tienes el inventario, no tienes la desvalorización, tienes un inventario neto de 10, hay una diferencia de 8, le aplicas la tasa del impuesto y ya tienes el impuesto diferido. ¿Y cómo sé que es activo? Te comparto aquí la formulita. Para activos, base tributario menos base contable. ¿Ya? Obviamente, luego de saber la lógica, puedes automatizar todo lo que tú quieras. Entonces, sí, a la base tributaria le resto a la base contable y el signo que es positivo acá ya me está diciendo si es activo. Si fuera negativo, me diría que es pasivo. En otras palabras, esta es una diferencia que va a ser deducible en el tiempo. Por eso hablamos de una diferencia temporaria deducible. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería compartirles
en esta tarde. Voy a rápidamente ir a leer los chats, a ver si me alcanza el tiempo. Voy a ver si es que, a ver. Eh, Saludo Winston también para ti. Saludos también María. Eh, a ver acá. Casi al final de la Sí. conversación hay unas preguntas, quizás le llego a alcanzar. Sí, 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 acá hay una. David nos ¿Sí? dice, aunque el objetivo de la NIC 12 es que la tasa legal sea igual a la tasa efectiva, pasivo diferido igual al pasivo del futuro, ahí entra a tallar a la NIC 12. ¿Ok? Por acá nos dice Alberto, buenas tardes. El concepto de impuesto a las ganancias corrientes según NIC 12 es diferencia al concepto de impuesto a la renta teniendo en cuenta el activo y pasivo tributario diferido. Claro, o sea, Alberto, como decíamos, ¿no? La NIC 12, como en general las NIF, no invaden terreno ajeno. Por lo tanto, quien nos va a decir cómo determinar el impuesto será finalmente las normas tributarias, ¿no? Es como que las NIF hicieran su trabajo, toman un descansito, se analiza la parte tributaria, se determina, ¿no? Se hacen los cálculos tributarios y lo registramos en la contabilidad y con eso cerramos nuestros estados financieros, ¿no? No lo juntemos, ¿no? Bueno, Diego, ya lo comentamos que podemos utilizar la 16 o la 40 cuando hacemos pagos a cuenta del impuesto a la renta, solo que al momento de presentar el estado de situación financiera, si tenemos un crédito, ¿no? Por más que utilices la 40, ¿no? Lo presentas como activo, ¿no? Eh, bueno, ya reformamos la tabla de diferencia. Por acá nos dice, ¿cuál sería el tope? Acá, ¿con qué cuenta contable se realizarán los ajustes por redondeo? Miren, si hablamos de un ajuste por redondeo, entiendo que estamos hablando de importes muy pequeños, así que bueno, para que te cuadre la contabilidad, mándalo a una cuenta de resultados, ¿no? Ingresos o gastos. Esperanza nos dice saludos, Esperanza. En el caso de los estados financieros hayan sido aprobados, si llega unas facturas del periodo anterior, igual se afecta el resultado y el IGB. Claro, aquí, a ver, si cerramos la contabilidad, ya presentamos los estados financieros y luego nos llega alguna factura de una compra o de una venta del periodo anterior, a ver, lo primero que tienes que hacer es qué tan significativo es ese importe. Si no es significativo, reconócelo como si fuera una venta o un gasto del año por la materialidad. Pero si fuera significativo, porque estamos hablando de un importe que para la empresa es significativo, entonces, oye, no podemos registrar esta venta del año porque fue de años anteriores, o este gasto del año porque fue de años anteriores. Entonces ahí sí lo vamos a tener que corregir contra resultados acumulados. Esa determinación de si eso no es material es una cuestión de juicio, pero no solamente tenemos que pensar como el contador que prepara la información financiera, sino que tenemos que pensar como el usuario, porque él es el que finalmente toma las decisiones, ¿ya? Eh, Por acá dice García 23. Cuando hubo un error de cálculo en el impuesto del periodo anterior para el año actual, usamos la cuenta 88, entonces la cuenta 88 la sumo para el cálculo del impuesto a la renta del año actual. Correcto, siempre y cuando, García, concluyamos de que es un cambio de estimación. Pero si, oye, al final ingresar cerré mis estados financieros con un impuesto a la renta que lo hice por hacer y luego termino declarando otro, lo más probable es que eso sea un error, ¿ya? Lo más probable es que eso sea un error. Bien. Creo haber respondido por ahí todas las preguntitas que he visto. El colega Guillermo quería tomar la palabra, perdóname que no haya podido hacerlo en el momento oportuno, pero eso era lo que tenía preparado para esta tarde y hasta también Mónica para continuar con esta jornada. Por mi parte, muchas gracias a la Junta de Veganos y al Comité Técnico Nacional de Tributación por la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes.